De alguna manera creen que pueden jugar, coquetear con el mundo, jugar con el pecado y que eso no va a traer realmente consecuencias a sus vidas. Hay muchos jóvenes que creen que pueden ser cristianos y a la vez coquetear con aquello que a Dios le desagrada, con aquello que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Hoy, por ejemplo, pues ya no se ve con tan malos ojos las relaciones, por poner un ejemplo, en yugo desigual, las relaciones de noviazgo en yugo desigual. A pesar de que la palabra es clara, no os unáis en yugo desigual, los jóvenes de hoy día piensan, bueno, pues quizás no es tan malo, ¿no? Y de alguna manera tratan de relativizar, de normalizar, de justificar aquello que Dios condena. Y dicen, bueno, es que nos amamos, es que lo nuestro es diferente, es que en mi iglesia tampoco hay gente de mi edad, y tratamos siempre de racionalizar, de justificar. Eso es lo que caracteriza a los jóvenes de hoy. Hoy día los jóvenes vemos una serie de Netflix donde aparece una escena subida de tono, quizá un poco más erótica de lo normal, y en vez de coger el mando y pasar la escena, decimos, bueno, no pasa nada. Yo soy fuerte, a mí esto no me afecta. Y dejamos que nuestra mente se llene de todo eso. Hoy ponemos la tele y vemos un programa de televisión, First Date, cualquier otro, vemos una pareja homosexual y nos parece incluso algo simpático. Y quizás nos reímos con ellos porque nos hace gracia lo que dicen o el cómo actúan y sin darnos cuenta nos estamos riendo de algo por lo que Cristo murió. Creemos que podemos jugar con el pecado y que no habrá consecuencias. Yo he visto con mis propios ojos jóvenes que están en las iglesias levantando sus manos el domingo y cantando y alabando al Señor, pero que el resto de la semana están poniendo sus vidas, sus tiendas hacia Sodoma, viviendo, pensando y hablando como los que no conocen a Jesús. Las iglesias de hoy están llenas, desgraciadamente, de jóvenes que están siendo moldeados, influenciados por el mundo, en vez de estar siendo influenciados y moldeados por la palabra de Dios. Y yo quiero en el día de hoy poneros el ejemplo de un pueblo que decía con su boca amar a Dios, pero que también coqueteaba con el pecado. Que decía, bueno, no pasa nada, tampoco hay que ser tan radical, tampoco hay que tomarse las cosas tan en serio. Un pueblo que por un lado quería mantener su fe en Dios, pero por el otro quería seguir manteniendo ese vínculo y esa amistad con el mundo. Habían olvidado este pueblo que sin santidad, joven, nadie verá al Señor. Habían olvidado este pueblo que Dios es un Dios celoso, que no quiere el 80% de ti, que quiere el 100% de ti. Habían olvidado que Dios es fuego consumidor y que no tendrá por inocente al que es culpable de desobedecer su ley. Yo quiero contarte una historia real, una historia que quizás nunca antes habías escuchado, pero que está en la Biblia. Quiero contarte una historia que ocurrió en el siglo VI antes de Cristo. Una historia acerca del pueblo de Dios que vivía en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Un grupo de creyentes que decía amar a Dios, pero que por otro lado quería coquetear con el mundo, jugar con el pecado. Un pueblo que se había ido poco a poco amoldando a la mentalidad del mundo, de las naciones paganas que le rodeaban, y que ya no le parecía mal, por ejemplo, unirse en yugo desigual con esas naciones paganas. Y el resultado fue que poco a poco sus corazones fueron aceptando la manera de pensar de esas naciones paganas y terminaron aceptando sus dioses falsos, relativizando los mandamientos de Dios, diciendo, bueno, aunque Dios dice esto, quizás no es tan malo si yo lo hago, porque al fin de cuentas Dios es un Dios de amor y Dios tiene que perdonarme. Y ya habían perdido su primer amor y ya no seguían a Dios de una manera tan radical, sincera y genuina. ¿Y sabéis lo que Dios hizo? Dios les advirtió una y otra vez. Incluso Dios levantó profetas en ese pueblo que advertían al pueblo y decían al pueblo, arrepentíos, volveos a Dios, obedeced a Dios y seréis perdonados y Dios os bendecirá, pero arrepentíos de vuestro pecado. Pero ellos prefirieron seguir coqueteando,
jugando con Dios y a la misma vez con el mundo. Y como consecuencia de su falta de arrepentimiento, ¿sabéis lo que Dios dijo? Basta ya. Hasta aquí hemos llegado. Basta ya de hipocresía. Basta ya de jugar con mi nombre. Y Dios mandó su juicio. Y Dios permitió que un poderoso imperio que había en aquel tiempo, conocido como el Imperio Babilonio, entrara en Jerusalén, donde habitaba el pueblo de Dios, y arrasara por completo con la ciudad. Destruyeron los muros de la ciudad, quemaron las casas de todo ese pueblo. El templo, el lugar más sagrado de los judíos, lo volvieron escombro y ceniza. Los babilonios eran conocidos por su crueldad, mataron a muchísima gente. Incluso a las mujeres embarazadas, fíjate lo que hacían, y esto está en la Biblia, le rajaban la barriga, sacaban a los bebés o a los fetos y los estrellaban literalmente contra las rocas o las esquinas de la casa. Fijaos la crueldad de este imperio babilonio. Allí ya solo se escuchaban gritos, lamentos, lloros, pero este pueblo babilonio no los mató a todos. A los judíos más pobres decidieron dejarlos allí, abandonados, en una Jerusalén destruida, sin posesiones, sin casas, abandonados sin recursos, completamente a su suerte. Y a los judíos más ricos, a ese pueblo de Dios más rico, decidieron llevarlo cautivo a Babilonia, como esclavos, como prisioneros a Babilonia, para someterlos a una dura esclavitud. Yo quiero que tú te imagines, joven, lo que ese pueblo de Dios, que fue llevado cautivo a Babilonia desde Jerusalén, debía sentir cuando en ese trayecto de Jerusalén a Babilonia, de 1500 kilómetros aproximadamente, miraban atrás y veían a su ciudad ardiendo en llamas. Y veían sus casas destruidas y vueltas escombros. Y miraban atrás y veían a sus mujeres y a sus hijos en el suelo muertos. Piensa un momento en esto. Ellos aprendieron que el pecado, tarde o temprano, tiene graves consecuencias. Ellos sufrieron durante 70 largos años una esclavitud bajo el imperio babilonio. ¿Y sabes qué? Esos judíos, ese pueblo de Dios que fue llevado cautivo a Babilonia, cuando acabaron esos 70 años de esclavitud, escribieron un salmo. Un salmo en el que ellos expresan cómo se sentían estando en Babilonia. Un salmo que sirve como advertencia para ti y para mí, para que no caigamos en sus errores. ¿Tú quieres saber lo que ellos sentían estando en Babilonia? ¿Tú quieres saber lo que ellos experimentaron? Pues acompáñame al Salmo 137. Es probablemente el texto más raro que he escogido para predicar en toda mi vida. No me preguntes por qué he escogido este texto, porque no lo sé. Y vas para predicar con jóvenes. Pero sé que Dios tiene algo que hablarme. El Salmo 137, vamos a leerlo. Si se puede poner en la pantalla también. Salmo 137. Si tenéis vuestras Biblias podéis tenerlo abierto por este pasaje. Muy bien, voy a leerlo, ¿vale? Está ahí en la pantalla, para los que no tengan Biblia. Dice así este salmo. Piensa que es este pueblo de Dios que ha sido llevado cautivo como prisioneros a Babilonia, que han perdido su ciudad, su casa, su familia, lo han perdido todo. Dice así: junto a los ríos de Babilonia, donde estaban cautivos, allí nos sentábamos y ¿qué hacíamos? Llorábamos, acordándonos de Sión, que hace referencia a Jerusalén, donde ellos vivían. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, esos instrumentos. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos en tono burlesco, se burlaban de nosotros. Venga, cantadnos ahora. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Siguiente, dice así. Dice el salmista: ¿cómo cantaremos nosotros un cántico a Jehová en tierra de extraños?
Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, y ahora hace una oración. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom, luego explicaremos todo esto, el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Y fíjate lo que dice este versículo 9. Dichoso, feliz, bienaventurado el que tomare y estrellare a tus niños, ¿contra qué? Bienaventurado, está diciendo este pasaje, el que coja a esos bebés, a esos niños, y los estrelle y los reviente contra la peña. Yo no sé si tú has leído alguna vez en tu vida un texto, un capítulo más raro que este. ¿Alguna vez has escuchado una predicación de este pasaje? Bueno, pues vamos a la aventura. Fíjate qué interesante. El primer versículo, si puedes poner el versículo 1, dice así el salmista: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos ¿de qué? De Sión. Es muy interesante que el salmista está haciendo un gran contraste entre dos territorios muy diferentes. De hecho, son totalmente opuestos. Babilonia por un lado y Sión por el otro. Babilonia es una nación pagana entregada al pecado. De hecho, es una nación que acaba de destruir al pueblo de Dios que vivía en Jerusalén. Y por el otro lado está Sión. Sión era la región a la que el pueblo de Dios pertenecía. De hecho, el término Sión se utiliza generalmente como sinónimo de Jerusalén, ¿vale? Pero ese término Sión tiene una connotación más espiritual. Cuando el salmista utiliza esa palabra, no quiere decir que allí en Sión es donde estaba la morada de Dios, es donde Dios se manifestaba, es donde estaba la presencia de Dios, es donde el pueblo de Dios disfrutaba del Dios de ese pueblo. Era el lugar donde se alababa a Dios. De hecho, hay un salmo, el Salmo 9, en el versículo 11, dice así: cantad a Jehová que habita en Sión. Era el lugar donde Dios habitaba, era un lugar de alegría, el pueblo judío se reunía allí, tenían cánticos de alabanza porque allí estaba el templo. Allí se celebraban todas las fiestas, todas las ceremonias judías. Continuamente sonaban las arpas, los instrumentos de alegría que sonaban para Dios. Dice el Salmo 65 en el versículo 1, dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Pero ¿qué había pasado con ese pueblo alegre? Lo que pasó con ese pueblo alegre es que comenzaron a coquetear con el pecado. Bueno, no pasa nada, sí, nosotros creemos en Dios, pero no pasa nada si hacemos esto, sí. La palabra de Dios dice que no debemos hacerlo, pero yo creo que... Y empezaron a relativizar las cosas, a no tomar tan en serio el pecado. Pensaron que eso no era algo tan grave, y poco a poco sus corazones comenzaron a alejarse de Dios. Porque, joven, eso es lo que hace el pecado, no sé si lo sabías, pero el pecado lo que hace es alejarte de Dios. El pecado, incluso el que a ti te parece más pequeño e insignificante de todos, lo que hace siempre es alejarte de Dios. Y llegó un momento donde este pueblo de Jerusalén estaba físicamente muy cerca del templo, pero sus corazones estaban muy lejos del Dios de ese templo. Y hoy día en las iglesias es muy común ver a jóvenes que están físicamente muy cerca de la iglesia porque participan en las actividades de la iglesia y tal, pero cuyos corazones están muy lejos del Dios de esa iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque coquetean con el mundo, porque no toman en serio el pecado. Jóvenes, cuidado con aparentar como lo hizo este pueblo. Porque podemos aparentar que estamos bien con Dios, porque estamos cerca de la iglesia, cerca de las actividades, cantamos alabanza, hacemos oraciones, pero aquel pueblo hacía exactamente lo mismo. Aparentemente, externamente, ellos parecían estar bien, pero habían permitido que sus corazones poco a poco se llenaran de pecado. Y como consecuencia, el versículo 1 nos dice que el escenario ha cambiado. Ya no están en Sión, ya no están en ese lugar de alegría, ya no están en ese lugar de celebración, ahora se encuentran en Babilonia.
Y allí ya no se escuchan cantos de alabanza. Ahora el sonido más fuerte es el sonido del silencio y el del lamento. Ahora solo se escuchan lloros, gemidos. La presencia de Dios parece haber desaparecido en Babilonia. El pecado ha alejado al pueblo de Dios del Dios de ese pueblo. Y en Babilonia ya solo hay culpa. En Babilonia hay frustración. En Babilonia hay pecado. En Babilonia hay tristeza. El enemigo les ha robado el gozo. Les ha robado la alegría. Les ha robado la esperanza. Su canto en Sion, allí en Jerusalén. Y todo eso, ¿sabes por qué? Por algo que ellos pensaban que era insignificante. Por coquetear con el pecado, por no tomar en serio las advertencias de Dios. Y no les queda otra, dice el versículo 1, que sentarse a llorar y a lamentar. Joven, escucha bien, el enemigo también va a querer llevarte a ti a una tierra extraña como ese pueblo, a un lugar de pecado, como hicieron con aquel pueblo en aquel momento. El enemigo quiere llevarte a ti a que poco a poco tú también comiences a coquetear con el pecado. Porque cuando menos te lo esperes, te quitará el gozo, te quitará la alegría, te quitará la paz, te quitará el sentido de tu vida. Conozco a muchos jóvenes deprimidos, en ansiedad, jóvenes que quieren quitarse la vida porque han perdido el sentido de la vida. Jóvenes que están acostumbrados a coquetear con el pecado y que no saben salir de ahí. Jóvenes que han perdido la paz, la esperanza, que terminan llorando, como este pueblo, lamentando no haber escuchado a Dios, lamentando no haber tomado en serio la palabra de Dios. ¿Y qué dice el versículo 1? ¿Qué hacen ellos? Sí, están llorando, pero cuando están llorando, ¿qué es lo que hacen? ¿A dónde van? ¿Qué dice el versículo 1? Se va junto a los ríos de Babilonia. Muy bien. Esas personas que están llorando se van junto a los ríos de Babilonia. Y no lo hacen una sola vez. No es que fueron un día al río, no. Según el versículo 1, parece que solían irse a los ríos de Babilonia a llorar. Lo tenían como un hábito. Mira, ellos eran muy sinceros cuando iban al río. Cuando ellos iban al río, de alguna forma trataban de alejarse de la ciudad de Babilonia. Pero no terminaban de salir de Babilonia, porque ¿dónde estaban los ríos? En Babilonia. El río era para ellos como una especie de distracción, donde ellos dejaban de pensar por un poco de tiempo en todo lo malo que había pasado en sus vidas. Ellos lloraban allí junto al río, ellos encontraban un momento de desahogo, de distracción. Pero joven, el río no les cambiaba. De hecho, al día siguiente, ¿ellos qué tenían que volver a hacer? Ir al río y llorar junto a los ríos de Babilonia. Así día tras día, porque el río no te cambia. El río no les traía un consuelo permanente. El río no les satisfacía. Y esa era la dinámica en la que habían entrado. Ir todos los días al río, a lamentarse, a llorar, a sentirse culpables. Y esto me recuerda a muchos jóvenes que hoy día tienen su corazón en Babilonia. Es decir, que aman el pecado, han coqueteado con el pecado, le están dando las espaldas a Dios porque consideran que eso no va a traer consecuencias para sus vidas. Quizá están incluso sufriendo algunas consecuencias, pero en vez de volverse a Dios en arrepentimiento, tratan de refugiarse en sus ríos. Joven, ¿cuál es tu río? Y déjame que te explique esto. ¿Cuál es tu río? Porque cada uno de nosotros puede tener un río diferente al que acudir. Un río es aquello a lo que tú acudes para distraerte, para no pensar en el problema. Por ejemplo, tú sabes que estás fallando a Dios, pero para no tener que pensar en eso, no sentirte mal y no arrepentirte, entonces tú te refugias, por ejemplo, en el río de la música. Hoy día hay muchos jóvenes que se ponen su auricular y pasan todo el día escuchando música, para abstraerse, para olvidarse de la realidad. Hay jóvenes que se refugian en el río de los videojuegos, de la videoconsola, y se pasan toda la tarde con la maquinita para no tener que pensar en su problema, en su pecado. Los ríos, de alguna manera, nos ayudan a no sentirnos tan culpables, porque durante un tiempo nos abstraen, nos llevan a olvidarnos de la realidad, y hay muchos ríos en los que hoy día los jóvenes buscan refugio. Joven, tu río puede ser tu grupo de amigos del instituto, de la universidad. Hay jóvenes que también se refugian en el río de la religiosidad. Vas el domingo a la iglesia, aparentas ser un joven religioso, tus padres creen que estás muy bien con el Señor, pero el resto de la semana tu corazón está en Babilonia.
Hoy hay muchos jóvenes que se refugian en el río del teléfono móvil. Yo no sé aquí, pero en la mayoría de las iglesias donde he ido, los jóvenes están teniendo un problema muy gordo con las tecnologías. No saben desconectar del teléfono móvil, pasan horas y horas y toda la tarde pegados a sus móviles para no pensar en lo que de verdad importa. Pero la realidad es que esos ríos, ¿dónde están? En Babilonia. Recuerda, cualquier río en el que tú te refugies está en Babilonia. Y nada de lo que hay en Babilonia, joven, nada de lo que hay en tierra de pecadores puede ayudarte. Y mientras tú permanezcas ahí en ese río llorando y lamentando y con la necesidad de acudir diariamente a ese río, un río que no te puede limpiar, tú nunca encontrarás verdadera satisfacción. Tú nunca encontrarás el sentido de tu vida como joven. Porque el río no te cambia. Porque el río está en tierra extraña. Porque el río, joven, es un engaño de Satanás. Dios no te llama a ir al río. ¿Sabes a dónde Dios te llama a ir? A la cruz de Cristo. No vayas al río, ve a la cruz de Cristo, porque es ahí donde tú puedes encontrar un consuelo de verdad ante tu pecado. Es ahí donde tú puedes encontrar perdón. Es ahí donde tú puedes encontrar un cambio para tu vida. Joven, escucha esto. Si el enemigo fue capaz de llevar a todo ese pueblo a una tierra extraña, ten por seguro que también va a intentarlo contigo. El enemigo va a tratar que tú le des la espalda a Dios, que tú coquetees con el pecado, que tu corazón cada día esté más cerca de Babilonia y que tú te olvides de ese Sion, de esos momentos donde Dios ha tenido tratos especiales contigo, de esos momentos donde Dios te ha hablado a través de una predicación, a través de un campamento, a través de una palabra. Satanás quiere que tú te olvides de todo eso, que le des la espalda a Dios. Porque si lo consigue, te va a robar tu alegría, te va a robar tu paz, te va a robar tu esperanza y el propósito de tu vida. Y la consecuencia es que te pasará como a esas personas que están en Babilonia, que se sentían sucios, culpables, hipócritas, insatisfechos, y pensarás que tu vida no tiene sentido. Y sí, quizás Satanás ponga delante de ti un río también, para que tú vayas todos los días a ese río a distraerte, a desahogarte momentáneamente, como puede ser una videoconsola, un teléfono, cualquier cosa, las redes sociales, y la mente se te va en eso, pero eso no está sanando tu vida, eso no está cambiando tu corazón, eso no está produciendo consuelo en ti, eso no te está reconciliando con Dios. Y no piense, bueno, a mí esto no me va a pasar. ¿Qué dice Pablo? El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero fíjate lo que pasa en el versículo 2. Dice el versículo 2 que sobre los sauces, sobre estos árboles, sobre los sauces en medio de ella, ¿qué hacían? ¿Qué dice el texto que hacían sobre los sauces? ¿Colgamos el qué? Las arpas. Mira, es un detalle muy interesante. Si tú buscas en una concordancia el término arpa, tú verás que generalmente este es un instrumento de música que se utilizaba para alabar a Dios en el Antiguo Testamento, ¿vale? Era un instrumento que ayudaba a ese pueblo de Dios a acercarse a Dios. Pero ahora, esas herramientas que se utilizaban en el culto para alabar a Dios, para acercarlos a Dios, están colgadas. Qué curioso. Y es que cuando uno está en Babilonia, cuando uno está en un entorno de pecadores, empieza a perder el deseo de coger su arpa. Esos instrumentos que nos acercan a Dios, de alguna manera dejan de apetecernos. Pero ojo, me llama mucho la atención que cuando los babilonios arrasaron con Jerusalén se lo quitaron todo. Muchos perdieron familias, perdieron sus hogares, perdieron el templo. Lo perdieron casi todo menos una cosa. ¿El qué? El pecado. Sus arpas. Dios permitió que ellos siguieran teniendo sus arpas. Esos instrumentos que les acercaban a Dios. Esos instrumentos que les recordaban el culto dado a Dios. Joven, yo no sé cómo está ahora mismo tu vida. Yo no sé si tú estás pasando por una mala racha, si tú estás desanimado espiritualmente, si tú te sientes frío, si el mundo te está influenciando demasiado. No lo sé.
Yo no sé si tú poco a poco estás como ese pueblo poniendo tu corazón hacia Babilonia, pero yo estoy aquí para recordarte que Dios no permitirá que nada ni nadie te quite ese arpa, ese instrumento que puede nuevamente acercarte a Dios. Hay esperanza para ti, sea cual sea tu situación, joven. Pero tú y yo somos responsables del uso que le vamos a dar a nuestro arpa. Un día todos nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios del uso que le hemos dado a nuestro arpa. ¿Qué hiciste con el arpa? ¿Lo utilizaste para acercarte a Dios, para buscar a Dios? ¿O lo dejaste colgado? Mira, hay muchos jóvenes que, influenciados por el mundo, han colgado sus arpas. Aquí hay jóvenes, seguro, como en todas las iglesias, que han descuidado esos instrumentos que nos pueden acercar a Dios. Escucha bien, joven. Una Biblia cerrada es un arpa colgada. Una vida de oración descuidada, si tú no estás teniendo una vida de oración, tú estás colgando tu arpa. Cada vez que tú dices, bueno, hoy no voy a ir a la iglesia, no me apetece, hoy no voy a los jóvenes porque la reunión no es tan importante, además mis amigos van a salir, tú estás colgando tu arpa. Porque todo eso son herramientas que Dios ha puesto a tu disposición para acercarte a Él, para buscarle de nuevo. Y si tú estás colgando tu arpa, lo único que tú vas a conseguir es lo que le pasaba a esas personas. Que te sientas sin esperanza, débil, frustrado, desanimado, frío espiritualmente. Eso es lo que estaba experimentando ese pueblo cautivo. Joven, si tú has colgado tu arpa, si a ti, por ejemplo, no te apetece orar, si a ti no te apetece leer la Biblia, si a ti no te apetece tener tiempo de comunión con tu iglesia, si a ti no te apetece participar de tiempos con los jóvenes de tu iglesia, con personas que aman a Cristo, entonces es porque tu corazón está cada vez más cerca de Babilonia. Porque cuanto más cerca estás de Babilonia, más ganas te dan de colgar el arpa. Mirad, en la Biblia se nos llama una y otra vez a recuperar nuestra arpa, a recuperar el arpa de la oración. Sed constantes en la oración, orad sin cesar, dice Pablo. El arpa de la comunión, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. El arpa de su palabra, dice, dichoso el joven que en la ley del Señor medita de día y de noche. Tenemos que recuperar el arpa. Joven, el enemigo quiere que tú cuelgues tu arpa. El enemigo quiere que tú cuelgues tu guitarra. El enemigo quiere que tú cuelgues tu voz, que tú guardes tu Biblia, que tú pierdas el aliento, el ánimo, que tú cuelgues el gozo, la alegría de servir al Señor, de entregar tus años de juventud a tu Creador. El enemigo hará todo lo posible para que tú no tengas tiempo de oración, para que tú no tengas tiempo para leer la Biblia. Joven, no permitas que el enemigo te quite aquellos instrumentos que Dios te ha dado para acercarte a Él. Sé consciente de que ahí está tu enemigo espiritual buscando que tú cuelgues el arpa. Aquí hay jóvenes a los que Dios le ha dado un talento. Si Dios te ha dado un talento con la guitarra, joven, coge tu guitarra, no la dejes colgada, coge tu guitarra y alaba al Señor. Si Dios te ha dado una bonita voz, joven, canta al Señor, dedícale tu voz al Señor. Joven, coge tu